Vaya por favor al capítulo 15 del libro de Números. Números capítulo 15, verso 21. Quiero iniciar con este versículo de Números capítulo 15, verso 21. Yo quiero que usted lo tenga en su Biblia, amén, independientemente, y lo esté viendo ahí en el proyector. Lo menos que como predicador, pastor o ministro deseo es que usted ya no traiga su Biblia porque las citas se están proyectando, o que usted ya no abra su Biblia porque las citas se están proyectando. Es necesario que usted trabaje con su Biblia, hermano, porque fíjese que luego gente nueva o gente que jamás ha escuchado el Evangelio se acerca a los cristianos y dime cuál cita, ayúdame a encontrar una cita, y a veces no sabemos utilizar nuestra propia Biblia, y eso es terrible, hermano, eso es terrible. Números capítulo 15, verso 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de las primicias de vuestra masa daréis al Señor una ofrenda. ¿Por qué? ¿O para qué? Por vuestras generaciones. Quiero comenzar con este verso, hermano, porque yo le decía a usted hace un momento que lo primero que nosotros como cristianos, dígase en el caso de el hijo que llega al Evangelio y sus padres todavía no llegan, dígase en el caso del esposo que llega al Evangelio y su esposa y sus hijos no quieren, ¿verdad? O dígase el caso de los padres que llegan al Evangelio, y los hijos no quieren. ¿Por qué digo esto? Porque hay padres que llegaron al Evangelio, pero los hijos a veces no queremos o no queríamos. Yo me recuerdo que mi mamá y mi papá nos llevaban a la iglesia, hermano. Probablemente a usted le cause risa, pero como no queríamos ir a la iglesia y caminábamos como de aquí a qué sé yo, un buen tramo, unos 10, 15 minutos quizás, pero a veces no queríamos ir y nos llevaban con la varita. Qué terrible, ¿no? Que los padres se convierten y a veces los hijos no queremos nada con Dios, o al revés. El detalle está, o el caso es, que en el corazón de todos aquellos que reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, el deseo inmediato es que toda su familia conozca a Cristo. Yo les decía a mis amigos cuando les hablo del Evangelio en algún tiempo, yo les decía, es que me siento como que me gané la lotería y te quiero compartir parte del premio, pero tú no quieres, ¿verdad? Uno desea que, hermano, si por nosotros quedara, nosotros daríamos lo que fuera con tal de que nuestros familiares se salvaran. Yo le decía al Señor en algunas ocasiones, Señor, ¿qué hago para que mi esposa se convierta, para que mi papá se convierta, ¿verdad? Para que mis hermanos allá en México se conviertan? Y yo no encontraba la manera de decirle al Señor, Señor, ¿qué hago pues? Pero hoy que hemos estado trabajando las primicias, y mire la bendición que el Señor nos ha permitido, porque ha sido como destapar o como encontrar una cepa, una fuente de revelación, hermano, porque hemos sacado en esta semana algunos temas que han sido de mucha bendición para nosotros. Dice Números capítulo 15 que hay una ofrenda de primicias, la cual se da por nuestras generaciones. Quiere decir que el Señor de alguna manera le dijo al pueblo, ¿sabes qué? Tú puedes hacer algo por tus generaciones. Pastor, ¿cuáles son mis generaciones? Mis generaciones son mis hijos. ¿Verdad que sí? Mis generaciones son todos los que salen de mis lomos o del vientre en el caso de la mujer. Mis generaciones es la familia inmediata que yo tengo. Y el Señor le dice al pueblo de Israel,
hay una ofrenda que tú puedes presentar por tus generaciones. ¿Por qué? Porque siempre hay riesgo de que la generación se pierda. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted se recuerda a Elí? Elí, primera de Samuel, él era un sacerdote, hermano. Él era pastor de una iglesia, si usted quiere. Él era ministro de alabanza, si usted quiere. Era un siervo de Dios. Pero sus hijos, dice la Biblia, que eran hijos de Belial. ¿Cómo se puede perder la descendencia de un hombre o de una mujer que ya ha conocido al Señor? Bueno, yo miraba este verso, Números capítulo 15, y me daba luz el Señor para entender que hay una ofrenda que usted y yo podemos ofrecer por nuestras generaciones. No estoy hablando de pactos, perdóneme. Algo, le voy a decir esto, que ha estado en mi corazón siempre. Yo como pastor, como cristiano, estoy en contra, rotundamente, de los pactos. Que alguien dice, trae $2,000 y el Señor va a salvar. Haz un pacto con Dios y tráele $2,000 porque el Señor va a salvar a tu familia de esa manera. No es así. Pero sí hay una ofrenda de primicias que se le ofrece al Señor por nuestras generaciones. Dios me permita nunca caer en el error, y digo Dios me permita nunca caer en el error de decirle a usted, haz un pacto con Dios para que Dios salve a tu familia, un pacto monetario con Dios. No es así. No hay en la Biblia pactos monetarios, hermano, con Dios. Y le voy a decir algo aún más terrible. No hay siembras para este tipo de salvación. No hay. No, nada de que siembra. No hay siembras para la salvación. La salvación se da por gracia. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere rescatar tu alma. Y no hay nada que tú puedas dar o que yo pueda dar por tu alma. Lo único que se podía dar era la sangre de Cristo. Y ya se dio. Yo no sé si usted le pueda dar un amén a Dios por eso. Un gloria a Dios por esto. Lo único que podía pagar nuestra alma era la sangre de Cristo. Ahora, Números 15 nos enseña que hay una ofrenda llamada primicias que se da para nuestras generaciones. Cuando yo miro esto, hermano, yo digo, bueno, yo puedo de alguna manera ofrendar a Dios pensando en mi familia. Hermano, yo no quiero que mis hijos se pierdan. Usted tampoco. Bueno, los que tenemos, ¿verdad? Y los que no, pues ya van a tener sus 12. Amén, dice la hermana, ¿verdad? Los que tienen 2 también. Hay una ofrenda por nuestras generaciones. Mire que antes de entrar ahí, antes de entrar a lo que se ofrendaba, o antes de esto, déjenme ir a 1 Corintios capítulo 16, porque esta versión, la Reina Valera 1960, me dice que hay una primicia en una ciudad, una familia que se convirtió al Evangelio y que fueron los primeros que se convirtieron en una ciudad llamada Acaya. Acaya era la ciudad, no era la familia. La familia era de una persona que se llamaba Estefanas. Y dice la Biblia de esta manera: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esto, hermano, era el verso con el cual yo estuve meditando mucho, y le decía al Señor, Señor, esta familia tenía algo muy especial. Primero, fueron los primeros convertidos de una ciudad. Segundo, tenían características muy peculiares. Dice el apóstol Pablo que ellos servían, se habían dedicado al servicio. ¿De quiénes?
de los santos. ¿Y quiénes son los santos, iglesia? Nosotros. Quiere decir que esta familia era como una familia que se consagró a servir a los hermanos, a la iglesia. Pero Pablo cuando manda instrucciones al final de su carta, él dice, quiero que me saluden a la familia de Estéfanas. ¿Por qué? Porque ellos son primicia de Acaya. Ellos son los primeros que se convirtieron. Cuando yo miraba Números capítulo 15 y primero a los Corintios, si era Números 15 el anterior, ¿se recuerdan? Bueno, cuando yo miraba el verso anterior con el que comenzamos y primero a los Corintios capítulo 16, quiero que me siga, hermano. Yo me daba cuenta de que por un lado hay una familia o hay un pueblo que está ofreciendo primicias. ¿Se recuerda por qué? Por sus generaciones. Es decir, se acercan al Señor y le dicen, Señor, esta es mi ofrenda de primicias. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis generaciones sean alcanzadas por tu misericordia. Estoy parafraseando lo que dice Números capítulo 15. Entonces vengo a primera a los Corintios y veo que hay una primera familia que se convierte en la ciudad de Acaya. Entonces me puse a pensar, Señor, ¿será que lo que se hacía en un lado tuvo resultado en otro lado? ¿Será que mientras usted le ofrece al Señor lo mejor, Dios está trabajando en nuestras familias? Usted sabe que darle al Señor la primicia no es solamente dinero. ¿Cuántos diferentes tipos de primicia estudiamos el martes? 9 diferentes tipos de primicias, y no todos tienen que ver con dinero o con fruto de la tierra. Hay 9 diferentes tipos de primicia. Esta es una primicia familiar que se convirtió al evangelio en la ciudad de Acaya. Y cuando yo miraba números, decía, bueno, lo que el pueblo de Israel está ofreciendo es una ofrenda de masa, lo mejor de ella para sus generaciones. Entonces, hermano, yo iba a la Biblia y me recordaba de un hombre que se llama Job. ¿Quiere buscar Job capítulo 1? Este no se lo voy a poner en el proyector para que usted lo busque. Ay, pastor, qué malo es. Sí, fíjese, ya me estoy volviendo muy malo. Job capítulo 1, verso 4 y 5. Mire la ofrenda que se ofrece por nuestra familia, para que en determinado momento, hermano, nuestra familia participe del regalo glorioso del evangelio, del regalo glorioso de la salvación. Mire esto. Job capítulo 1, verso 4 y 5 dice de la siguiente manera: sus hijos, los hijos de Job, solían ir y hacer banquete en la casa de cada uno por turno. ¿Está conmigo? E invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y para que bebieran con ellos. Verso 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba ¿a qué? Enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y así hacía Job siempre. Mire esto. Números marca una ofrenda que se da por tus generaciones. Números dice, bueno, dentro de este concepto de primicias, de primeros frutos, hay una que se da por tus generaciones. Hay una ofrenda que se hace pensando en tu familia. Y cuando tú ofreces esa ofrenda, lo que estás haciendo es poniendo la primera
la segunda, la tercera y la cuarta generación delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que su misericordia se extienda. Ahora, Primera a los Corintios me marca la primer familia que se convirtió en Acaya. La familia de la hermana, ¿qué? O del hermano, ¿cómo se llamaba? ¿Se recuerda? Hermano, usted no está leyendo la Biblia conmigo. Se llamaba Estefanas, ¿verdad? Era el femenino de Esteban. Se llamaba Estefanas, la hermana, o el hermano, qué sé yo. El caso es que ellos fueron los primeros que se convirtieron. Cuando yo miro esto, hermano, empiezo a ver a Job preocupado por sus hijos. Ellos se reunían. Bueno, déjeme preguntarle antes, ¿por qué usted cree que Job tenía que santificarlos? Porque ellos se reunían. Porque de alguna manera lo que ellos hacían era contaminarse. Porque de alguna manera lo que ellos, hermano, no se reunían a estudiar la Biblia. No sé, había vino, pastor, sí, pero no hacían Santa Cena ahí. No se reunían a propósitos espirituales. Job lo sabía y decía, estos chamacos ya volvieron otra vez, ya pasó esta fiesta, ya vino esta otra, ya se volvieron a reunir. Tengo que santificarlos. ¿Por qué? Porque quizás ellos maldijeron a Dios en sus corazones. Veo a un padre, hermano, y usted puede aplicarlo si es varona, si es mujer. Veo a un padre preocupándose por sus hijos que pecan. ¿Sí? Veo a un padre preocupándose por sus hijos que pecan y ofreciéndole al Señor una ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? Era un holocausto. Era un holocausto. Y el holocausto era un sacrificio. A veces queremos, hermano, voy a decir entre paréntesis, a veces queremos que nuestra familia sea salva, que nuestros hijos se conviertan, pero no queremos hacer sacrificios. Pastor, ¿cómo se atreve usted a decirme esto? ¿La verdad? A veces queremos que se convierta lo más preciado de nuestra familia, pero no queremos hacer sacrificios. Dicho sea de paso, el holocausto era un sacrificio. Toda ofrenda tiene que ver con algo que nosotros hacemos. No, pastor, yo solamente oro. Qué bueno que ore. Pero también hay algo más que hacer. ¿Qué es la primicia, iglesia? ¿Es lo mejor? Es lo más importante. A veces nosotros decimos, yo quiero, pastor, que mis hijos siempre se guarden. ¿Y qué estás tú haciendo? Es que, pastor, fíjese que... Sí, pero ¿qué tú estás haciendo? Números me marca una ofrenda de primicias para tus generaciones. Primera a los Corintios me enseña que hay una familia que se convirtió por causa del Evangelio mientras se predicaba en el libro de los Hechos, de los viajes que el apóstol Pablo hacía. Job capítulo 1 me marca que ese hombre sabía que sus hijos todavía no tenían, mira hermano, probablemente, sopórtenme esto, probablemente sus hijos todavía no tenían temor de Dios en el corazón. Y Job decía, voy a hacer algo por ellos. ¿A dónde quiero llegar? A que nosotros podemos, como padres, como familia, podemos presentarnos delante de Dios según Números capítulo 15 con una ofrenda y decirle, Señor, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mis padres, porque probablemente ellos te han maldecido en sus corazones. No estoy diciendo que venga a la iglesia con un cheque de $1,000 por la salvación de sus hijos, no. No estoy diciendo que las primicias tienen que ver con el cheque que usted va a poner o puso en el alfolí. No, eso no salva a nadie. Pero hay una ofrenda que el Señor dijo en el libro de Números que se ofrecía por tus generaciones. Y ayer hablábamos, ¿verdad?, de lo mejor que hay en nosotros.
Y por ahí hicimos un papelito donde le decíamos al Señor: Señor, esto es lo mejor que yo tengo, te lo voy a dar. Pero a veces no queremos hacer ningún sacrificio, iglesia. A veces deseamos las dádivas de Dios, pero no deseamos el compromiso con Dios. Deseamos las bendiciones de Dios, pero no deseamos el compromiso con Dios. Es como que si usted yo sé, hermano, es como que si usted quisiera tener marido y no vivir con él. Y no darle de comer, ¿verdad? Para allá iba, nomás que me arrepentí. Es como que si usted quisiera tener marido y no servirle. A veces la iglesia se porta así con Dios. Señor, yo quiero, Padre, mira. Ajá, ¿y tú qué vas a hacer? No, pues yo voy a ir al culto cuando pueda, Señor. Sí, pero yo quiero que me sirvas. No, Señor, es que fíjate que no puedo porque... bueno. ¿Para qué se casa uno? Hermano, recibir a Cristo en el corazón es convertirse en la novia. ¿Sí sabía eso, verdad? Recibir a Cristo en el corazón es convertirse en la amada. ¿Quién se casa para no estar con su pareja? Yo me enojo porque mi esposa no está conmigo. Y ya tenemos como 18 años de casados. ¿Quién se casa para no servir a su pareja? ¿Quién se casa, varones, para no mantener a su pareja? Varonas, ¿quién se casa para no lavarle la ropa a su esposo? El matrimonio es compromiso. El matrimonio no es nada más: ay, me gustan tus besos y tus abrazos, papito, nos vemos el sábado y llegas a la casa. No. Matrimonio es todos los días. Y hoy es culto familiar. El matrimonio es para todos los días. No nada más cuando tengo ganas de estar casado. ¿Verdad? Job ofrecía holocausto por sus hijos. Hermano, le voy a decir algo con mucho respeto. Cuando usted no conocía a Dios, ¿será que alguna vez blasfemó en contra del Señor? Hermano, si a mí me hablaban de Dios y yo decía: ese cuate ni existe. ¿Será que usted ha blasfemado? ¿Qué es blasfemar, pastor? Le voy a decir lo que es blasfemar dentro del contexto bíblico. Cuando Jesús hacía milagros, los fariseos decían: lo hace en el nombre de Belcebú. ¿Verdad que sí? ¿Se recuerda? Y Jesús se levanta y les empieza a decir un montón de cosas y les dice: les voy a decir algo, muchachos, todo les va a ser perdonado. Que blasfemen contra el Padre, perdonado. Que blasfemen contra el Hijo, perdonado. Pero que digan que lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo está haciendo el diablo, eso no se les perdona. Eso es la blasfemia. Atribuirle al enemigo lo que el Señor está haciendo. Ahora, todos en algún momento lo hicimos en nuestro tiempo de ignorancia. Y la palabra del Señor dice: bendito sea el Señor por esto, que Él pasa por alto lo que en nuestro tiempo de ignorancia hicimos. Pero todo lo hicimos en determinado momento. Cuando yo andaba blasfemando del Señor o haciendo todo lo que yo hacía, había alguien que estaba presentando sacrificio por mí. Había alguien que estaba presentando ofrenda por mí. Había alguien que estaba diciendo: Señor, mira, tengo un hijo en los Estados Unidos, Padre, no te olvides de él, es medio loco el bárbaro, Señor, ahí te lo encargo, te ofrezco, Señor amado, lo mejor de mí para que tú salves a ese muchacho que está allá. ¿Sabe qué hace la iglesia los martes? Ora por usted. ¿De veras, pastor? Sí. Oramos por todos los que no conocen al Señor y le decimos: Señor, ten misericordia. Esa es una ofrenda.
Déjeme ya avanzo, hermano, porque, híjoles, ya me estoy enojando usted. Mire esto. Primera a los Corintios capítulo 7. Estamos en las primicias familiares, los primeros convertidos de la familia, porque la familia de Estefanas fue la primera que se convirtió en la ciudad de ¿dónde? De Acaya. Es como que usted el primer convertido de la familia. Primera a los Corintios capítulo 7 verso 14. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Puede dar un gloria a Dios antes? ¿Puede bendecir el nombre del Señor? Amén. Primera a los Corintios capítulo 7 verso 14 dice: porque el marido que no es creyente, ¿está conmigo? ¿Lo tiene? ¿Todos lo tenemos? Amén. Porque el marido que no es creyente, dice en mi Biblia, ¿cómo dice? Es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Déjeme hablarle un poquito de esto. Pablo está hablando de una pareja que llegó al evangelio. Uno no es creyente. Uno de los dos, póngale usted nombre de esposo o esposa como usted quiera. Ahí está hablando del esposo. Uno de los dos no es creyente, pero uno se convirtió. Le entregó su corazón a Cristo y dijo: Señor, ahora yo quiero que se convierta mi esposo. Ahora yo quiero que se convierta mi esposa. Esta persona ya está perseverando en el evangelio. Esta persona ya está siendo edificada en el evangelio. Esta persona, ¿sabe cómo la iglesia era al principio? Se reunían todos los días, dice el libro de los Hechos capítulo 2, se reunían todos los días y compartían la doctrina de los apóstoles. Esta mujer, este hombre, ya se había convertido al evangelio y ya estaba perseverando en el evangelio, pero tenía un problema. Su cónyuge no quería nada con Dios. Y Pablo le dice: mira, te voy a decir algo. Mientras tú sigas perseverando, ese señor, esa señora va a ser santificada. Ay, Señor, ¿cómo está eso? A ver, mientras yo vengo al culto, mientras yo sigo sirviendo al Señor, mientras mi corazón sigue estando en el Señor, mientras mi amor por Dios va creciendo día tras día, mi esposa allá se está santificando. Pero Señor, si yo la miro de rodillas caminando por todo el freeway, ¿cómo que se está santificando? Mientras tú estás creyendo en el Señor, ya te convertiste y estás perseverando, ese hombre o mujer se está santificando. Pastor, pero yo no miro nada. Hermano, dígale a Pablo, él lo escribió. Ahí dice: mientras tú, primicia, mientras tú que te convertiste primero, mientras tú que veniste a los pies de Cristo primero, antes que todos en tu casa, te estás perseverando, allá se están santificando. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. Por eso Pablo en Hechos 16 dijo: si tú crees, cree toda tu casa. Porque mientras tú estás perseverando, yo oía a mi hermano, un hermano que daba un testimonio de salvación. Él decía: mis papás recibieron a Cristo y el Señor está haciendo esto. ¿Por qué? Porque tú estás perseverando. Tú fuiste la primicia en esa familia. Estefanas, su familia, fue la primicia de Acaya. La ciudad de Acaya empezó a crecer en el evangelio porque una familia se convirtió. Cuando nosotros probablemente, hermano, llegó usted como yo, solo. Pero le digo esto por lo que está escrito en la palabra:
si usted persevera en el Evangelio, hermano, y perseverar es perseverar. Perseverar es perseverar. Perseverar es perseverar, ser constante. A veces no tengo ganas, pero Señor, a mí me enseñaron algo bien lindo, hermano, hace tiempo. A Dios se le sigue y se le busca no solo cuando lo sientes, aunque no lo sientas. Eso es fe, eso es convicción. A veces no sientes deseos, pero lo buscas. A veces no sientes deseos, pero vienes. A veces, hermano, a veces sentimos más deseos de quedarnos en el sillón viendo Netflix. Santo, reprendo al diablo, pastor, yo no. Hermano, yo sí. La otra vez estaba viendo una movie que se llamaba... Esa fue otra. Estaba viendo una movie, hermano, que la dejé a la mitad y decía, ay, Padre amado, nomás porque hay culto, si no ahorita me la reviento. Me faltaba una hora. Pero a veces no tenemos deseos de... Pero ¿qué pasa? Nuestra convicción, nuestro compromiso. Porque ser cristiano es compromiso. Hermano, ser cristiano no es solo cuando usted tiene tiempo. Es como le digo, busque a su esposo, busque a su esposa solo cuando tiene tiempo. Yo corro a mi esposa si solo me busca cuando tiene tiempo. No es cierto, mi amor, preciosa. Me dice grosero, solo que usted no escuchó. ¿Ah? Entonces, Pablo enseña y dice, si hay una primicia familiar que se convirtió al Evangelio, no lo vaya a dejar. Persevera, porque mientras tú perseveras, aquellos están siendo santificados. Tu esposo, tu esposa está siendo santificado. Tus hijos están siendo santificados. Vaya conmigo ahora a Primera de Pedro. Voy 30 minutos, hermano. Tengo buen tiempo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Estamos hablando de los primeros que se convierten, las primicias familiares, las primicias que se convirtieron al Evangelio dentro de la familia. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2, dice de la siguiente manera. ¿Decimos gloria a Dios? Iglesia, dice gloria a Dios. Gloria a Jesús, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que, mire esto, ¿está leyendo conmigo? De modo que si algunos de ellos son temerosos de Dios, ¿no? ¿Cómo dice? Mire, de allá, ¿verdad? Dice esta versión, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. ¿Por qué? Por la conducta de ustedes. Dice ahí, por la conducta de sus mujeres. Verso 2. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Una vez más vemos una primicia en la familia. Alguien se volvió a convertir, pero uno de ellos es desobediente a la palabra. Mientras uno de ellos está en la iglesia, el otro está en el reos. Mientras uno de ellos está orando y Padre amado, otro de ellos está... Pero ¿cómo dice Pedro? Ahora es Pedro, el apóstol. ¿Cómo dice Pedro que esa primicia que se convirtió en esa familia se va a ganar a los que son desobedientes? ¿Cómo se los van a ganar? Gritándoles, diciéndole, hijo del diablo, yo me voy a ir al culto y tú te vas a quedar, te vas a ir al infierno con todo y zapatos. ¿Cómo se van a salvar? Ahí deténgase. ¿Cómo se van a salvar? Aquí hay algo terrible, hermano. Aquí hay algo terrible. Yo sé que es familiar. Usted ya sabe esto. Cuando yo me convertí, aquella señora llegaba y me buscaba pleito.
Y cuando yo le gritaba, porque yo era bien, todavía soy gritón, hermano, perdóname. Todavía. El Señor está trabajando. Sí, ve, no puedo mentir. No, hermano, si predicar delante de la familia es terrible. Ya hasta se me olvidó lo que le iba a decir. Oh, cuando yo le gritaba a ella y le contestaba mal, eso te están enseñando, me decía. Porque mi conducta no era la correcta. Y una vez me dijo, haciendo eso, ni creas que me voy a acercar a tu iglesia. Entonces yo dije, me estoy portando al revés. Si yo quiero que se convierta, debo comportarme. Pedro dice que tu conducta, hombre o mujer, para que las damas no se sientan atacadas, hombre o mujer, que tu conducta sea casta y sea respetuosa. Y me encanta, hermano Pedro, porque dice, como Sara le decía a su esposo, Señor, no, pastor, eso no, ni crea que yo le voy a decir Señor a este señor barrigón. Sara, Pedro pone el ejemplo de Sara, cómo respetuosamente le hablaba a su esposo. Le voy a dibujar esto. Sara quería que Abraham se convirtiera. Y para que Abraham se convirtiera, digo esto de manera alegórica solamente, para ilustrarlo, ella se comportaba con respeto. Y cuando Abraham miraba que ella se comportaba con respeto hacia él, decía, úchala, si esta antes me gritaba. Úchala. Úchala es una palabra hebrea, hermano, que en la concordancia. Pues, híjoles, si esta antes me gritaba. Y cuando Sara llegaba y le decía, amor, llegó del trabajo de cuidar al rebaño Abraham y sudado y se sentaba y se quitaba los zapatos, y Sara llegaba, mi amor, mira, te preparé tu comida. Abraham se quedaba, este pastor, ¿qué le estará enseñando a esa mujer? Su conducta estaba ganando al esposo. La conducta de usted en su familia va a hacer que aquellos que no conocen del Señor empiecen a querer, desear conocerlo. Pero imagínense usted, hermano, que yo llego a mi casa y mi esposa no es cristiana aún y no hay comida, y yo vengo del culto, hablé en lenguas, profeticé, canté, gloria a Dios y lo que usted quiera aquí, o salí a predicar con mi Biblia, llego a mi casa y ¿qué? ¿No hay comida? Si yo trabajo para que me des de comer, y tú aplastadota, tú de vaga, tú haciendo... ¿Verdad? Esa señora que no se ha convertido va a decir, este de convertido no tiene nada. El mal diablo se convirtió. Y Pedro dice, si el cónyuge es desobediente a la palabra, con tu conducta. Ahora, déjenme salirme del contexto familiar, hermano, un ratito. Acuérdame que tengo que regresar a la familia. Y allá en nuestro trabajo, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es tu conducta, pastor, en el trabajo? ¿Cómo es tu conducta en el trabajo? Porque hemos dicho siempre, aquí en la iglesia somos bien santos, todos. Yo más que usted. Todos somos bien santos. Pero allá en el trabajo, ¿cómo es nuestra conducta? No querrá que se convierta aquel que está a la par trabajando con usted. Y si se la pasa peleando con él todo el tiempo, ¿cómo se va a convertir? No querrá que su manager se convierta, y usted siendo de irrespetuoso y respondón, ¿cómo se va a convertir? Pedro dice, para que los desobedientes a la palabra se conviertan, ¿a través de qué? De tu conducta.
Pastor, yo quiero que mi esposo se convierta, mi esposa, mis padres, mis hijos, el chucho, el gato, el perico, que todos se conviertan. Con tu conducta. Con tu conducta. Dígale al que está a la par, compórtate. Compórtate como cristiano. No, pero dígaselo en serio, hermano, porque se está riendo, va a decir que lo está bromeando. Dígale, compórtate como cristiana. Sí. Allá en la casa, cuando te pida de comer, compórtate como cristiana, dígale. Y allá en la casa, cuando te pida para el gasto, dígale, compórtate como cristiano. Y allá en el trabajo, dígale, compórtate como cristiano. Porque de esta manera, los que son desobedientes a la palabra, ay, pastor, usted siempre con sus cosas. Y mire, y todavía no llego a los 3 que le quería hablar. Mire esto. Ay, Señor, ¿le di para atrás o le di para adelante? Ah, ahí está. Estamos en las primicias familiares. Ya hablamos de los primeros convertidos. Ahora le quiero poner ejemplos. Abraham, en Génesis capítulo 12, recibió él como primero el llamado para seguir al Señor. Le dijo el Señor en Génesis capítulo 12, sal de tu casa, sal de tu parentela, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Hasta ese momento, nadie de la casa de Abraham había seguido al Señor. ¿Me sigue? Y Abraham recibe el llamado a ser la primicia. Hermano, yo le he enseñado esto durante esta semana. Nosotros somos primicias. Abraham recibió el llamado a ser el primero en convertirse dentro de su familia. Pero ¿qué tenía que hacer? Pastor, mañana me divorcio. No, cálmese. Pastor, mañana me voy de mi casa, de mis padres. No, espérese. Abraham recibe el llamado del Señor. ¿Por qué lo quería sacar el Señor de esa tierra? Porque era una tierra de idolatría, era una tierra de perdición, era una tierra donde Dios no iba a darle a Abraham lo que le tenía o lo que le quería quedar, sino que lo tenía que sacar de ahí para poder mostrarle lo que le quería dar. Él fue el primero de su familia en recibir el llamado. Y yo diría esto, fue el primero de una nación en recibir el llamado del Señor para seguirlo. Pero tenía que hacer algo, iglesia. Él, para poder ser la primicia de su casa, tenía que cortar con todas las tradiciones de su familia. Tenía que cortar con todo lo que Ur de los Caldeos le había enseñado. Tenía que dejar el lugar incluso donde él había nacido para ir en pos del propósito de Dios. ¿Qué le estoy queriendo tratar de querer insinuar? Que para nosotros poder recibir de parte de Dios lo que Él quiere darnos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, iglesia. Tenemos que hacer algo. Abraham fue la primicia de su familia. Hermano, es que esto es hermoso. Dice la Biblia que si la masa es santa, todo lo demás es santo. Si yo me santifico como primicia para el Señor, hermano, por eso Números habla de las generaciones. Todas mis generaciones van a ser santificadas. Abraham recibió de parte de Dios el llamado a ser el primero, ser la primicia de su familia. Pero Abraham, te voy a decir algo, te va a costar un poquito. Te vas a tener que apartar de lo que hasta ahora has venido haciendo. Ay, pero es que fíjate que allá donde mi papá celebramos esto y esto. Ah, bueno, te vas a tener que apartar. Pero fíjese que allá el compadre te vas a tener que apartar para poder ser la primicia. A través de Abraham,
muchas generaciones fuimos bendecidas. Y digo fuimos porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y la bendición de Abraham llega hasta nosotros porque somos hijos de la fe, dice el apóstol Pablo. Pero él en su momento tuvo que decidir si tomaba la invitación a hacer la primicia o si no tomaba la invitación a hacer la primicia. Él pudo haber dicho, no, yo a este Dios ni lo conozco. Yo ya tengo mi religión acá en Ur de los Caldeos. Ese Dios que me habló, ni sé su nombre. ¿Quién será? Pero dice que él oyó y dijo, yo voy a hacer la primicia. Yo voy a ser el primero que va a empezar a marcar la diferencia. Yo voy a ser el primero que va a empezar a buscar. Si Dios me dice dale a la derecha, le doy a la derecha. Si Dios me dice dale a la izquierda, le doy a la izquierda. Si Dios me dice ve, yo voy. Y eso hizo que Abraham fuera una primicia de toda su generación. Y hasta el día de hoy somos bendecidos por esa primicia. Es que hermano, esto es hermoso, hermano. Dígame algo. O piénselo, no me lo diga, ¿verdad? Es bien difícil a veces ser el primero que se convierte. Es bien difícil. La esposa se nos pone roñosa. Ay, pastor, ¿qué es esa palabra? ¿Se enoja pues? El esposo se enoja. Los hijos se burlan. Ajá. Los padres no nos dan permiso. Es difícil. Es muy difícil. Ya te vas con los ministros otra vez. Ya te vas a la ministriada. Y sí, ya vas a dejar el diezmo, me decían. Se burlan. Ese pastor ya no te deja. Ese señor gordito ya no te... Se burlan. Qué difícil es ser el primero. Y le digo algo. Hay personas que no tienen el valor para ser los primeros. Deciden regresarse, deciden quedarse. Alguien compartió en alguna ocasión un post. Usted sabe que yo soy bien facebookero, ¿verdad que sí? Amén. Usted también, ¿no la haga? Y alguien compartió una publicación que decía que de los que nunca hacen nada, nadie habla. Pero de los que se atreven a hacer algo diferente, sí se habla. De los que se atrevieron a seguir al Señor, se sigue hablando hasta el día de hoy. Le estoy contando de Abraham. ¿Cuántas generaciones no van a hablar de usted? Yo conocí a Cristo gracias a mi abuela María, a mi abuela Lucero, a mi abuelo Justino. Yo conocí del Señor porque esos señores me enseñaban. ¿Cómo conoció pues Timoteo la palabra del Señor? ¿No era su abuela la que le enseñó junto con su madre? Pero alguien se atrevió a hacer la primicia. Uno más. Bueno, tengo dos más. Y tengo tiempo. Marcos capítulo 5, verso 20. Dice la palabra del Señor allí. Y él se fue. Está hablando del gadareno, del hombre que salió de él una legión de demonios. Dice, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Iglesia, le voy a decir un poquito acerca de esto. Cuando Jesús baja la barca, cuando Jesús libera a ese señor del cual se está hablando en el verso 20, los vecinos de esa ciudad, ¿qué hicieron con Jesús? Lo corrieron. Hermano, no le dijeron gloria a Dios que veniste, nos vas a mostrar el poder de Dios. Lo corrieron. Y Jesús muy obedientemente agarra la barca y se regresa.
Porque Jesús no va a hacer nada que vaya en contra de tu voluntad, para eso te dio libre albedrío. El Señor es caballeroso. Si tú no quieres, no quieres. No te va a forzar a hacer algo que tú no quieras. Dice la Biblia que la gente de la ciudad le dijo: no queremos Jesús acá. Aquí criamos cerdos porque tenemos un Dios que se llama Zeus. Así que Jesús se me va. Y Jesús se fue. Pero ya había dejado un convertido ahí. Ese muchacho al que le habían sacado como 6,000 demonios, según la legión romana, que es de 6,200 y algo, más de 6,000 demonios, se había convertido. Y se había convertido de tal manera que antes de que Jesús estuviera arriba de la barca, él ya estaba ahí. Hermano, ni siquiera lo invitaron a seguirlo. Él se convirtió y dijo: no, este se va a ir, ya lo corrieron, yo me voy con él. Y Jesús lo ve y dice: hey, what's up, man? What are you doing over here? ¿Y tú qué haces acá? Es que yo quiero irme contigo. Tú eres la primicia de esta ciudad, ve y cuenta. Tú eres el primero que se convirtió, ve y cuenta. Tú eres el primero que recibió el favor de Dios, ve y cuenta. Ve a Decápolis, 10 ciudades. Pero ya habían corrido a Jesús, ¿cómo recibirían al discípulo? Es que, hermano, si el evangelio fuera fácil, todos fuéramos cristianos. Pero dice Tesalonicenses que la fe no es de todos, sino del que quiere recibir a Cristo. Por eso San Juan capítulo 1 dice: Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, ellos tuvieron la voluntad de decidir: ¿lo recibo o no lo recibo? Y ellos dijeron: no, yo no lo quiero recibir. Ah, pues como ellos no lo quisieron recibir, a todos los que sí quisieron les dio el privilegio de ser hechos hijos. En Gadara, en Decápolis, no querían a Jesús y se fue. Pero hubo una primicia que se encargó de hablar de él. Y dice ahí: y todos se quedaban maravillados. ¿Por qué? Porque el que estaba endemoniado allá en los sepulcros, con grilletes, que se golpeaba, que se mataba, que se quería matar, que aullaba en las noches como hombre lobo y decía: ¡au! ¡Uy, uy, uy, uy! Era un gadareno mexicano, hermano. Ah, hermano, yo aullaba así. Imagínense cuántos demonios no tenía dentro. ¡Ay! Hoy están viéndolo predicar. El primero que se convirtió, predicándole a una ciudad. Pero si esa primicia no se ofrece, porque el punto de la primicia es que se ofrece, ¿verdad? Porque si usted se queda con su primicia en la casa, de nada le sirve. Porque dice Deuteronomio 26 que la primicia se iba a llevar ¿a dónde? A la casa de Jehová tu Dios. Si la primicia no se ofrece, de nada sirve. Si este hombre como primicia no se ofrece, de nada sirve. Si este hombre como primicia no habla, de nada sirve. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Primicias familiares. El primero que se convirtió de su familia, porque tenía esposa, hermano, tenía hijos. Por eso Jesús le dijo: ve a tu casa y cuenta. Ve a tu casa y cuenta. Yo le hablaba de historias familiares la semana pasada. A lo mejor te tiran de a león, pero a lo mejor se burlan de ti, pues deje corrijo. Pero una palabra de Dios se les va a quedar. Y en determinado momento ellos van a decir: si Dios cambió a ese señor, también a mí me puede ayudar.
uno más y con este terminamos. San Juan capítulo 4, verso 39. Dice la palabra del Señor: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Déjeme le hablo un poco de esto ahora. Samaritanos y judíos, no friends, no eran amigos, no se querían, each other. Deje y le digo esto: no había cristianos en Samaria. Pero un día Jesús se sale de su itinerario y les dice a sus discípulos: vámonos por acá. Y llegan al pozo de Jacob y se encuentra una señora que llegó con su cubetita y estaba sacando agua, y empieza a hablarle y le dice: oh, ¿tú crees que adoras? ¿Tú crees que sirves a Dios? Pero te voy a decir algo: no lo estás haciendo bien. No, Jesús, pero es que a mí me enseñaron que en este monte y en este pozo nuestro padre Jacob y toda su familia bebió, y nos enseñaron que se adora de esta manera, pero no es de la manera correcta. Deja y te voy a enseñar. Y Jesús empieza a enseñarle de tal manera que cuando él termina de hablar con la señora samaritana, ella se va a Samaria. Yo no sé qué tan grande era Samaria, hermano. Nínive, dice la Biblia, que Jonás la recorrió en 3 días. Samaria no sé en cuánto tiempo se recorría. Pero esta mujer fue y a todos les anduvo contando. Fue la primera en recibir el mensaje, la primera en atesorarlo, la primera en creer y la primera en ir a decirlo. Ella tenía su esposo, que Jesús le dijo: bueno, realmente es nuestro esposo, ¿verdad? Pero no nos metamos en líos. Ella tenía a su pareja, ella tenía una familia, era la primera que se convertía de su familia. Es que, hermano, lo que yo le estoy tratando de dibujar es el primero que se convierte, la primicia familiar, como la familia de Estéfanas. ¿Sabe por qué? Porque a veces es muy difícil para nosotros proseguir o continuar en el evangelio cuando somos los primeros. Pero en Números capítulo 15, el verso que leíamos decía: si tú te mantienes ofreciendo al Señor la primicia por tus generaciones, ellos van a recibir. Porque si la primicia es santa, toda la masa lo es. Salud. Primero, Abraham, primicia, una primicia familiar. Después, ¿de quién hablamos? Del Gadareno, una primicia familiar. Después, la hermana de Samaria, porque ya era hermana, ella recibió a Cristo, ella era, dice la Biblia: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Pues a ella era hermana, la hermana samaritana. Y el último verso que le quiero conversar es el que le he venido diciendo, de Romanos capítulo 11. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Por eso Pablo en Corintios 7 dijo: no dejes a tu esposo, no dejes a tu esposa, no salgas huyendo de la familia porque uno es creyente y el otro no es creyente. No, mantente, porque mientras tú estás perseverando, allá se está santificando aquel y tus hijos. Porque si tú como primicia te estás santificando, allá la masa restante también va a ser santa. Por eso Pedro dijo lo mismo. Y si ustedes tienen una pareja desobediente a la palabra, que se conviertan por su conducta, porque mientras ustedes se están comportando como cristianos, ellos se van a dar cuenta y van también a recibir el evangelio.
Por eso Job ofrecía sacrificios por su familia. Mire qué lindo. Póngase de pie, por favor. Y dele un gloria a Dios. Dele otro gloria a Dios. Dele otro, hermano. Dele mucho gloria a Dios, Señor, hermano. Él es bueno. Él es bueno. Yo quería